pasó en este diario de la guerra. Mirá. Nos vamos ya mismo al corazón de la redacción de La Nación. Allí está nuestra compañera Inés Capdevila para contarnos lo último, lo que está sucediendo con la invasión rusa en Ucrania. Inés, ¿cómo te va? Buenas tardes, siempre es un placer. Buenas tardes, chicos, ¿cómo están? Muy bien. ¿Qué es lo último que se sabe? Me alegro. Lo último, hoy hay varios datos salientes. Este cerco que se intensifica sobre Kiev, las tropas rusas al parecer están a 25 kilómetros de Kiev, mientras crece la ofensiva aérea, el bombardeo de la capital, que hace temer también por, digamos, los sitios históricos. Kiev tiene un altísimo grado de historia y cultura, y los temores están muy concentrados ahí. En una ciudad de 4 millones de habitantes, ya 2 millones han salido, pero esos 2 millones de personas que quedan en la capital siguen con enorme miedo lo que está sucediendo a los alrededores. Eso por un lado. En Mariupol, al sureste de Ucrania, puerto del mar de Azov, las escenas siguen siendo tremendamente dramáticas. Siguen las autoridades y los civiles recolectando cuerpos tirados en las calles. Por lo menos ya se habla de 1.600 muertos civiles, y muchos de ellos han terminado en fosas comunes porque los cementerios no dan abasto. Mientras tanto, también hay bombardeos este es uno de los datos centrales de este nuevo capítulo de la ofensiva bélica de Rusia, que es bombardeo a sitios civiles. Recién hablaban de una mezquita que habría dejado un ataque a una mezquita que habría dejado al menos 80 muertos civiles. Ayer hablábamos de una ofensiva aérea que ya se está acercando al oeste, al oeste de Ucrania. Un oeste que se creía salvado hasta ahora, indemne, por su cercanía a los países de Europa, de la Unión Europea y de la OTAN. Pero ayer los ataques fueron sobre aeropuertos críticos de la zona este. ¿Y por qué aeropuertos? Porque allí llegan básicamente todas las provisiones militares y de alimentos para la resistencia ucraniana. Básicamente lo que está haciendo el Kremlin, sí. No, termina por favor, Inés, te quería preguntar. Lo que está haciendo el Kremlin es darle una vuelta de rosca más a la ofensiva, porque está claro que Putin ha desistido de la vía diplomática. Se lo dijo hoy a Olaf Scholz, el canciller alemán, y a Emmanuel Macron, el presidente francés. Ha desistido y va al todo por una victoria militar. Muchos dicen, y vos conocés esta historia bien de cerca porque la has analizado además, que el costo para el gobierno de Putin puede ser cada vez más alto en la medida que pasan los días, y se está extendiendo lo que él pretendía lograr en menos tiempo. Los costos económicos, el mundo en contra. ¿Cuál es el análisis que está haciendo el Kremlin en este momento sobre la demora en la invasión a Ucrania justamente por la resistencia de ese pueblo? Es muy difícil entender lo que dice, digamos, en la intimidad, saber lo que pasa en el Kremlin, porque hay poca información. ¿Por qué? Porque está tan aislado, tan rodeado de personajes muy centrales, pero a la vez muy pocos, Putin, que es muy difícil que la inteligencia occidental acceda a eso. En términos públicos, lo que dice el Kremlin es: todo está saliendo como nosotros pensábamos. En términos, digamos, un poquito más transparentes, hay ciertos datos. La inteligencia norteamericana, y esto se lo dijo el jefe de la CIA el martes pasado al Congreso norteamericano, dice: Putin por lo pronto fracasó el primer capítulo bélico de Putin porque pensaba tomar Kiev en 2 días. Llevamos 2 semanas y 2 días y eso no ha sucedido aún. Y por el otro lado, y esto ya son informaciones que provienen de Rusia, una Rusia donde la información es cada vez más opaca, más controlada por el Kremlin, lo que sucede es:
Hoy Putin está rodeado de 3 personas. El ministro de Defensa, el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas y el jefe de la FSB. Los 3 muy cercanos, pero también son 3 personajes de los cuales depende la ofensiva bélica. Y esos 3 personajes no quieren enemistarse con Putin, no quieren ser humillados públicamente, como ya hizo Putin hace unas poquitas semanas con el jefe de la inteligencia exterior del Kremlin. Entonces, lo que dicen las fuentes de Rusia es que estos 3 personajes centrales de la ofensiva bélica le están diciendo a Putin lo siguiente, que los ucranianos parte de los ucranianos reciben a las tropas rusas con flores y música, es decir, que les dan el recibimiento que Putin esperaba que tuvieran. Que Zelensky es un drogadicto y que está llevando a la ruina a Ucrania, y que la resistencia, aquellos brigadistas de la resistencia, ucranianos o internacionales, están incluso apelando a ataques suicidas en las calles de las grandes ciudades ucranianas. Inés, eso es lo que supuestamente le reflejan a Putin. 2 cosas. Por un lado, la confirmación, me dirás vos si es así o no, al menos desde Estados Unidos confirman $200 millones en ayuda militar, ¿verdad?, para Ucrania en las últimas horas. Y por el otro lado, hoy nos reportaba esta información Jerónimo Mura en la frontera entre Polonia y Ucrania, lo que está sucediendo con las mujeres y los chicos, ¿no? Ya se está hablando de trata de personas. Exacto. Es tremendo lo que está pasando. Te diría, es estremecedor. Eso es uno de los datos más estremecedores a medida que avanza la ofensiva. ¿En qué consiste esto? Varias organizaciones no gubernamentales, digamos, el procedimiento de recepción de los refugiados está organizado por las autoridades de los diferentes países fronterizos con Ucrania. Organizado. Ahora, en la práctica, quienes reciben, quienes le dan comida, quienes le dan abrigo, quienes le dan alojamiento a quienes participan del éxodo ucraniano son las ONGs. Estas ONGs dicen lo siguiente: ya hay grupos de trata que apenas llegan las mujeres ucranianas, les ofrecen un salario bajo en algún país donde las van a hacer sentir seguras. Inmediatamente desaparecen esas mujeres. Y lo otro que dicen, que es verdaderamente angustiante, es que muchos de los niños que son enviados solos por sus padres y que a en cruzar teoría la ahí frontera, los va a encontrar algún familiar, claro, ¿no? que en teoría los va a exacto. Finalmente ese familiar o ese amigo no está en la frontera. Esos niños llegan solos y prácticamente huérfanos porque sus padres han quedado en Ucrania y son tomados por organizaciones de trata de niños. El otro drama. Y de blancas. Es el otro drama. Entonces, claro, están llamando por favor a las autoridades a que les ayuden a tratar de evitar esto, pero acaba de empezar el fenómeno y suena muy difícil que en semejante caos del éxodo ese fenómeno pueda ser contenido. Y después lo que está contratando el gobierno de Putin son mercenarios para que ataquen también a los ucranianos, que se infiltren. Ucrania creo que tiene cierto resquemor con los habitantes rusos dentro de su propio país. Es una guerra además de confusiones, de guerra de información, el rol de Anonymous, hackeando, ¿no es cierto?, el sistema ruso. Pero pensaba en estos 2 grandes planos, en la invasión territorial, que claramente, según los planes del Kremlin, está demorada, y pensaba en la economía rusa. Ahora vamos a hablar sobre esto, porque finalmente, si el mundo le retira toda la compra, sobre todo de gas y de energía, excepto Alemania, por ahora no lo ha declarado públicamente, la economía rusa se va a empezar a sacudir. ¿Y hasta cuándo puede aguantar? Esta es una pregunta también. Bueno, el Kremlin primero no está hablando de economía. En estas últimas 2 semanas sí el Banco Central tomó varias medidas como el control de capitales. Ya sabemos que solo se puede adquirir a lo largo de 6 meses $10.000, no se puede sacar una determinada cantidad de divisas de las cuentas en moneda extranjera, muy parecido al escenario argentino, pero eso es el Banco Central. E incluso se ha dicho que Elvira Nabiulina, que era la poderosísima jefa del Banco Central, un personaje muy respetado en Occidente, había tratado de renunciar, pero su miedo a que le pasara algo a la familia por esta renuncia, a la familia en Rusia, le impidió renunciar. Eso por un lado. Ahora,
En cuanto a la economía, el Kremlin no se ha pronunciado todavía. ¿Y qué se espera de la economía? La economía rusa hoy es la 12ª del mundo, perdón, la número 12 del mundo. 12ª, está muy bien. ¿Y qué sucede? Sí, 12ª, sí, estoy con la cabeza medio estallada. Y para eso, para Putin, es un motivo, les diría que hasta de angustia, porque para Rusia bajar del podio de las 10 mayores economías del mundo es una especie de humillación. Bien, ¿cuáles son los pronósticos que se hacen hoy en los organismos internacionales si la economía rusa pierde entre el 4,5 y el 10% de su tamaño, que es lo que se espera que suceda este año en caso de persistir las sanciones? ¿Qué número llegaría? Llegaría al número 22 en el mundo. Ajá. Cuando se disolvió la Unión Soviética y la economía rusa se embarcó en un remolino de hiperinflación y de rumbo finales de los 80, comienzos de los 90, la economía rusa perdió más de la mitad de su tamaño, era el número 25. Así que imagínense lo que va a ser el impacto de las sanciones. Hoy las sanciones empiezan muy lentamente, de forma muy incipiente, a sentirse en las ciudades. Cuando esas sanciones empiecen también a sentirse en el corazón profundo de Rusia, que es el bastión del apoyo a Putin, ahí es donde probablemente empiece el apoyo a Putin a tambalear. Eso, el otro día me decía un analista ruso, es probable que no suceda dentro de este año. Que Putin, con estas medidas y con ciertos, digamos, resguardos financieros y económicos que tenía, logre contener la ebullición económica este año. Ahora, más allá de este año, hay que ver lo que sucede, ¿no?, con el destino político de Putin. Inés. Gracias, Inés. Un placer como siempre tenerte. Gracias, que chicos. Estés muy bien. Hasta luego. Hasta la próxima. Y aquí estamos con Leo Piccioli, él es un economista, le agradecemos